¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Tiempo de hablar, de continuar hablando de NBA, porque solo nos falta en la conferencia definir quién será el rival de los Denver Nuggets en esas finales de NBA que comenzarán el 1 de junio. Pensábamos muchos que lo sabríamos ya ayer justamente con el cuarto juego de la serie entre Miami y Boston, sobre todo después de lo que vimos de Boston en ese juego 3, cómo Miami les pasó por encima, cómo parecía un equipo sin espíritu, cómo el lenguaje corporal nos decía que Boston estaba rendido, con los brazos abajo y sin ningún espíritu de lucha. Bueno, vimos un Boston diferente. Hoy quiero hablar un poco de la posibilidad de que exista el milagro, porque sería un milagro. Nunca en la historia de la NBA un equipo, no en finales o en finales de conferencia, nunca en la historia un equipo en playoffs, en una serie de 7, ha regresado de 3 derrotas en contra. Nunca en la historia. Pero un poquito más adelante en este video les voy a dar otra estadística que me parece todavía más impresionante y que hace que sea muy difícil pensar que este equipo de Boston va a tener la capacidad de regresar. Pero bueno, empecemos por lo que hizo bien anoche el equipo de los Boston Celtics. Un equipo que venía dependiendo muchísimo de sus tiros triples y que había tirado menos del 30% en los primeros 3 juegos de la serie. Había intentado 106 triples y había metido 31. Nada más anoche intentó 45. Ya tenemos ahí un aumento importante en la cantidad de tiros triples con respecto a los 3 juegos anteriores. Y de esos 45 anotó 18. Buena parte de la clave. Pero ¿por qué fue Boston más efectivo en los tiros triples? Bueno, a veces depende de si estás en una buena o una mala noche, pero también a veces depende de qué tipo de tiros triples tomes. Y ayer Boston me parece que fue mucho más efectivo en ese pase extra, en ese movimiento extra de balón para que en vez de tomar un triple con el defensor en la cara, en una circunstancia muy poco favorable, termines tomando tiros mucho más sencillos. Una muestra fueron esos triples que tomó en el tercer y último cuarto, por ejemplo, Grant Williams, que había tenido una serie difícil por ese duelo directo con Jimmy Butler y que ayer defensivamente hizo un buen trabajo sobre Jimmy, más allá de los 29 puntos que hizo Butler, y que además marcó esos triples importantes. El Heat tenía la ventaja yéndose al descanso, pero Boston reaccionó en el tercer cuarto. Yo les decía en la previa de las 2 finales de conferencia, primero que la verdad pocos entendíamos cómo Miami había llegado hasta aquí, porque se había enfrentado, en este caso de Boston, se estaba enfrentando a un equipo con mucho más talento. Y en el caso de Milwaukee, más allá de la ausencia momentánea de Giannis, también era un equipo con mayor talento hombre por hombre. Pero lo de Miami está en algo diferente. Está en el funcionamiento colectivo, está en la inteligencia y la experiencia de Erik Spoelstra. Pero seguía siendo una serie, si uno la ponía en el papel, en la que Boston tenía todo a su favor. Y yo les decía que el peligro con Boston era la inconsistencia de un tipo como Jason Tatum. Cuando tu figura es capaz de irse, como le pasó en aquel juego 6 frente a Filadelfia, enfrentando la eliminación de 14-1 en los 3 primeros cuartos y después anotar 16 puntos en los últimos 8 o 10 minutos del partido, no sabes qué esperar. Y lo que habíamos visto hasta ahora de Jason Tatum no alcanzaba para comandar a este equipo de Boston, hasta que ayer le vimos encenderse y por primera vez anotar puntos en el último cuarto de un partido de esta serie. Imagínense lo que había sido Boston con Jason Tatum inédito, sin poder anotar puntos en el último cuarto de la serie. Ayer ocurrió, terminó con 33 puntos, anotó 16 en esa última parte del encuentro y fue clave, pero fue clave la defensa de Jaylen Brown, fue clave la defensa de Derrick White. Recuerdo muy bien una jugada en la que le hace un bloqueo a Duncan Robinson cuando Robinson lo había dejado ya atrás y todavía tiene la inteligencia de estirar el brazo y sacarle la bola de atrás. Un par de robos claves en el tercer cuarto cuando toma la ventaja Boston de parte de Jaylen Brown. Viéndolo del otro lado, Miami no fue tan cuidadoso con el manejo de balón como lo había sido en juegos anteriores de esta serie y lo terminó pagando. Al final, en conferencia de prensa, Jimmy Butler dijo, no pasa nada, estamos tranquilos. Y a lo mejor Jimmy Butler sabe la estadística. Primero sabe que nadie en la historia de la NBA ha regresado de un 3-0. En unas finales nadie había regresado de un 3-1 en contra. Hasta ahora el único han sido los Cavs en 2016 contra los Warriors. Pero así de difícil es regresar en la NBA en una serie larga cuando entras en una desventaja tan grande. Bueno,
No solo nadie ha regresado de una desventaja de 3-0. Cuando las series se han ido 3-0 a favor de un equipo, eso ha ocurrido 130 veces en la historia de la NBA en playoffs. De esas 130 veces, esta es la estadística que les comentaba, solamente en 3 ocasiones el equipo que estaba abajo logró forzar un juego 7. Hasta ahí tiene que llegar, evidentemente, primero que pensar en ganar la serie. Boston tiene que pensar en llegar a un juego 6, ya aseguró el juego 5, que va a ser en casa, pero llegar a un juego 6 y después forzar un juego 7, algo que solamente 3 equipos en la historia de la NBA han hecho. El último fue Portland contra los Dallas Mavericks en 2003. Unos Dallas Mavericks que tenían a Dirk Nowitzki, que tenían a Steve Nash, y un Portland que estaba comandado por Scottie Pippen y por Arvydas Sabonis. Hace 20 años ocurrió por última vez que un equipo que había perdido los primeros 3 siquiera llegara a jugar el 7º juego. Y recuerden que el formato antes era diferente. Se jugaba 2 juegos de inicio en una ciudad, se jugaban 2-1. Ahora, a partir del 5º juego, se empieza a rotar por día. Ahí viene la clave. Boston va a regresar a casa, donde yo tengo confianza que puede ganar ese 5º juego de la serie. Puede ponerse 3-2 y ahí también dependerá de cómo, si es que logra ganar ese partido, cómo lo haga, con qué contundencia lo haga para llegar con cierta ventaja emocional a ese 6º juego. Me estoy adelantando, yo sé, pero poniendo sobre la mesa la hipótesis de que Boston pueda ganar ese 5º juego, que no es descabellado que lo gane en casa. Entonces Miami tiene otra vez la ventaja de venir a jugar en casa antes de que Boston pueda forzar ese 7º juego. Es por eso que luce muy difícil que haya milagro. Nadie lo ha hecho en la historia. Insisto, de 130 solamente 3 equipos han logrado siquiera forzar ese 7º juego. Jimmy Butler tuvo un partido bueno para los estándares que había venido manejando en postemporada. No fue espectacular porque en ciertos momentos cometió pérdidas de balón, errores en el manejo de balón que le costaron mucho al equipo de Miami, pero 29 puntos termina siendo un aporte importante. ¿Qué tiene que pasar para que Miami cierre esta serie? Bueno, que veamos evidentemente un Boston más parecido a los primeros 3 juegos, un Boston inefectivo desde la línea de 3 puntos, algo que podría pasar, pero también necesita que Bam Adebayo sea más agresivo. Un Bam Adebayo que ha tomado muy pocos tiros, que ha forzado muy poco a la defensiva en la pintura y sobre todo ayer. Ayer fue un partido muy flojo de parte de Bam y vamos a ver cómo está la condición de Gabe Vincent, porque se fue del juego, volvió, después de una breve pausa se fue al locker por una torcedura de tobillo, pero esas son las que cuando avanzan los días y las horas se comienzan a complicar un poquito más y efectivamente, aunque juegue, va a afectar un poco la movilidad de uno de los jugadores que ha sido clave para el Heat en esta postemporada. Necesita Miami un mejor juego de parte de Bam Adebayo para cerrar esta serie y que comencemos a hablar de una serie final inédita entre Denver y Miami. ¿Ustedes creen que hay posibilidad de milagro? Yo creo que el 99% de las respuestas a este video va a ser no, pero me interesaría saber si creen que Boston va a ser capaz de forzar un juego 7. Como aficionado casual, yo vivo en Miami, me encantaría, por un lado, que el Heat avance, tener la final en la ciudad, pero como aficionado casual, ¿quién le puede decir que no a un juego 7? Me encantaría ver un juego 7 en Boston porque creo que sacaría lo mejor de los 2 equipos. Vamos a ver qué pasa en esta serie. Espero sus mensajes y los veo en un próximo video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte el contenido.